Hoy vamos a hablar de la película Sinners, la polémica película del director Ryan Coogler, distribuida por mi querida Warner Bros. Sinners es una película que hace cosas muy bien, pero también comete muchos errores, y ambas cosas pueden explicar por qué hay gente que la ama con su corazón de poeta y por otro lado hay gente que no la soporta y no soporta que esté nominada a tantos premios, sobre todo a 16 premios Oscar, la mayor cantidad para una película en toda la historia. Hoy vamos a entender a Sinners como realmente debe entenderse, desde su estructura. Hablaremos de la fusión de los géneros, de la estructura del guión, de los actores y del modelo tan interesante de producción que tuvo. Te va a encantar. Entonces, empecemos hablando de lo que la gente más está odiando, de la fusión de los géneros. Esta película es un western, pero también es de acción, pero también es de vampiros, pero también tiene discurso social y otros géneros más que ya te iré contando. Entonces, ¿qué pasa? Las películas híbridas fascinan a la crítica porque rompen con las fórmulas establecidas a lo largo de la historia del cine. Genial. Pero al mismo tiempo desconectan y desconciertan al público porque rompen con sus expectativas y a veces con su corazón. ¿Y a qué me refiero con esto? A que el espectador no entra a una historia, a la sala de cine en blanco. No, entra con una especie de acuerdo tácito o un contrato emocional que se basa en el género en el que vio en el tráiler de la película, en el género que le vendieron en la publicidad. Y los géneros cinematográficos existen precisamente porque orientan al público sobre qué experiencia está comprando al comprar su tiquete, qué emoción va a sentir, cómo va a procesar esa historia cuando la esté viendo. Entonces, cuando una película mezcla demasiados registros, ese contrato con el público, contrato invisible, se vuelve inestable. Y lo que debería generar miedo puede volverse reflexión, lo que prometía ser espectáculo se vuelve metáfora y la hibridación o la fusión puede resultar estimulante y muy divertida, pero también provoca rechazo cuando el resultado se percibe como incoherente, forzado o alejado de las convenciones que el público tiene predeterminadas. Por ejemplo, te pasa que llegas a un restaurante, pides por ejemplo una limonada y cuando te la traen tiene mucho azúcar o mucho hielo y tú lo único que querías era la limonada que viste en la foto del menú. Eso mismo pasa acá, te sientes traicionado. En otras palabras, el espectador se da cuenta que es otro género distinto y cuando se da cuenta de esto, inmediatamente deja de, entre comillas, saber cómo ver la película y la experiencia emocional del público se fragmenta. Por ejemplo, ¿te ha pasado que empiezas a conocer a una persona que se ve súper divertida pero al poco tiempo te das cuenta que es una histérica? Ok, es lo mismo aquí. Por eso hacer cine híbrido es tan difícil. No basta con mezclar elementos, hay que equilibrar innovación, claridad, y cada género activa distintos mecanismos emocionales en el público: miedo, empatía, placer, análisis, y el público suele elegirlos según cómo desea ser estimulado emocionalmente. Cuando una película intenta activar muchos de estos géneros y emociones a la vez, se pierde o puede impedir que el público se identifique emocionalmente, se reduce la conexión, incluso si la propuesta visual que está viendo es ambiciosa. Y el resultado es la paradoja del cine híbrido. La crítica celebra su riesgo y la nomina premios, pero el público, mientras tanto, que es el que está buscando coherencia emocional y que una película te abrace, pues siente distancia y la abandona. Mezclar géneros no es difícil por lo creativo, sino por lo psicológico, y exige construir una nueva gramática emocional sin perder al espectador en ese proceso. Un maestro de la universidad me decía que hacer una película es como cocinar un plato, y en este caso, uno está creando un plato nuevo, y eso es más difícil. Sin embargo, en honor a la verdad, debo señalar que muchos directores pierden cohesión tonal cuando intentan algo así. Aquí, aunque hay irregularidades, nunca se vuelve caótico. Al contrario, uno aquí ve un director capaz, pues estamos frente a un buen chef. Por ejemplo, Ryan Coogler, el director, lo hace muy bien creando la atmósfera. Es uno de los grandes logros de la película. Y lo que para unos puede ser lentitud en la narración, para otros puede ser un ritmo visual contemplativo, y eso es un toque de fina coquetería del director.
Y ni hablar de la música. En lo personal considero que es un gran punto a favor de esta peli, que funciona como extensión emocional de los personajes y además le da significado, contexto social y es un inmejorable marco histórico por todo lo que el blues significa para los afroamericanos en Estados Unidos. Aunque, para ser honestos, un par de números musicales están un toque largos. Bueno, dicho lo controvertido y explicado, vamos a desenmarañar todo el guión. Despedacemos a Sinners. En el acto 1 tenemos la presentación y aquí la película hace 4 cosas clave. 1. Nos presenta a los gemelos. 2. Construye el mundo western sureño. 3. Introduce el club, el espacio, como un eje central. Y además hace una cosa chévere. Siembra la amenaza vampírica. Es decir, la película desde el principio te dice que en ese universo los vampiros existen. Técnicamente, entonces, este primer acto es muy sólido. Hay gran construcción de este mundo y una muy buena presentación de los personajes. El tono es muy claro, western mezclado con un drama criminal. Es decir, hasta aquí vemos cómo se funcionan 2 géneros en la película y esto no ofende ni molesta a nadie, pues esto es lo común. Como también pasa en la música, por ejemplo, que mezclan géneros, una canción con 2 géneros, como lo hizo Carlos Vives, como lo hace recientemente Rosalía, y etcétera. Además, en este primer acto, el subtexto religioso, racial y social está integrado en la atmósfera, no sientes que te lo impongan, se respira, o sea, dicho técnicamente, no cae en la exposición, y esto es un punto para el director / guionista. El problema de este primer acto es que al tener un ritmo más lento, hace que el punto de giro, el momento donde el vampirismo realmente entra en juego, tarda en llegar. Y esto, a la larga, es un error. Pasemos al acto 2. Y en este acto vemos la confrontación. Aquí ocurre una especie de transición, de puente. Se activa otro género, el horror. Es decir, aquí entra un tercer género en la escena. Y entran también los números musicales. Es decir, entra un cuarto género a la película. Y ojo, aquí empieza la paranoia. Y no solamente hablo de los personajes dentro de la película, sino también del público, que no sabe qué es lo que está pasando. Y los personajes dentro de la película tampoco saben qué está pasando. El club deja de ser un refugio, se convierte en encierro. Y aquí empieza una de las mayores fortalezas de la película. Y es que el cambio tonal es gradual. No es abrupto como en Del crepúsculo al amanecer. ¿Se acuerdan la película de Robert Rodríguez de los años 90? Que además, quédate en este video o pasa al minuto, porque en ese minuto voy a hacer una comparación entre Sinners y Del crepúsculo al amanecer. Pero resulta que en este segundo acto también aparecen debilidades. Por ejemplo, algunas decisiones que toman los personajes no están justificadas. Por ejemplo, cuando los vampiros muerden a la novia de uno de los gemelos, luego ella muerde al gemelo y luego el otro gemelo le dispara y ella se para, se cae, se muere y se resucita como si nada y luego el chico resucita también y los dos salen, uno echando humo y se van para el lado oscuro. Y después de ver todo esto, todos los que estaban alrededor todavía tenían dudas de que algo estaba pasando. Muchachos, los están matando, algo pasa, ¡corran! Y paralelo a esto, al pasar de un género a otro, pues eso hace que el ritmo general de la película no logre consolidarse, porque está más ocupado de la transición entre géneros. Y aclaro, por más que las transiciones entre géneros sean buenas, no quiere decir que el ritmo general sea bueno, no, aquí están riñendo. Para ilustrar esto, te voy a hablar de una escena en particular. El hombre que es contratado para cuidar la puerta de la entrada al bar sale a hacer pipí en una escena inexistente, es decir, que no se ve dentro de la película. Cuando sale es convertido en vampiro por los blancos que están afuera y cuando regresa, los que están en el bar de nuevo entran en modo sospecha y dicen, aquí como que pasa algo. ¿Por qué saliste? ¿Y por qué pides permiso para entrar? Y los que están adentro le dan vueltas a la conversación, finalmente no lo dejan entrar a pesar de la insistencia del hombre que insiste en que lo dejen entrar. Esta escena hace parte del género de los vampiros. Pues ojo, según la mitología de los vampiros, un vampiro nunca
entra en un lugar sin ser invitado o sin el visto bueno de quien está adentro. Ojo, la puerta para un vampiro simboliza el límite entre el mundo ordenado y el caos exterior. Esto es supremamente interesante en la mitología de vampiros. El permiso rompe esa protección. Cuando alguien invita al vampiro a entrar, no solamente está abriendo la puerta, está cediendo protección, está permitiendo que el mal cruce el límite. Por eso el vampiro no puede entrar sin invitación. No porque no tenga fuerza, sino porque no tiene derecho. Y un vampiro respeta los derechos. Mitológicamente, esto convierte al vampiro en algo más peligroso porque no invade, seduce, no conquista, convence. El mal no entra por la fuerza, entra cuando se le permite. Y esto refleja una idea muy antigua. El verdadero peligro no siempre viene del exterior, sino del consentimiento. El vampiro necesita que lo dejen pasar para hacerte el mal. Como tú con esa pareja que tienes que no te deja de atormentar, que dejas entrar y te hace más daño que bien. Explicado eso, ya podemos entender por qué los vampiros no entraron simplemente y ya, fin de la película. Pero el problema con esta escena, y esto lo noté la segunda vez que vi la película preparando este video, es el tono en el que se actúa. Pues la escena se hace en tono de comedia o de farsa o una combinación de ambas. No hay conflicto interno, todo se actúa de forma exterior, se banaliza la situación al punto que aquí nos encontramos con un terrible quinto género dentro de la película, la comedia. El problema es que esto no fue intencional. No fue que el director lo hiciera de forma intencional. La forma en que se actúa banaliza uno de los momentos más solemnes en la historia de la mitología de vampiros. Por lo tanto, confunde al público. Por lo tanto, atenta contra el ritmo de la película. Y este error se repite un par de veces más adelante y un par de veces atrás. Y esto, amigo, amiga mía, es lo que no sabías que sentías. Esta es la razón por que tú sospechabas que algo no te cuadraba. Y para ilustrar esto, te cuento otra razón. Es como si en una película de Batman, el Caballero de la Noche, el superhéroe más atormentado del mundo, pusieran a Batman bailando. Eso no podría ser. Vergüenza. Entonces, en este acto, el segundo acto, el público oficialmente ya está dividido. Por un lado, a los que todos les parece que se ve chévere, que está divertida la película, y tienen razón. Y por otro lado, los incrédulos, que están como los mismos personajes. Sospechan que algo raro está pasando aquí, pero como los personajes no salen corriendo y el público también decide esperar a ver qué pasa, a ver a dónde me lleva el guionista. Y entonces llegamos al acto 3, el clímax, la batalla final, el clímax de la película. Y aquí está el punto más polémico de toda la película. A ver, hablemos del clímax de Sinners. Y me voy a poner en modo profesor de universidad por un momento. En la narrativa clásica, desde Aristóteles hasta McKee y Field, la catarsis ocurre cuando pasan tres cosas. El conflicto interno y externo llegan a su punto máximo. El protagonista toma una decisión inevitable y esa decisión tiene un costo emocional real y una acción que se ve en pantalla, y esto genera un montón de explosiones y una retahíla de gente con vida. Eso último lo inventé yo, pero genera algo, eso genera algo. Fin del modo profesor. ¿Qué prometía Sinners antes de su clímax? Es decir, durante toda la película. Lo que promete es, a ver, primero crean una tensión, la identidad de los gemelos específicamente, pero la identidad de raza en general. ¿Quiénes son ellos? ¿Para dónde van como pueblo? Luego, los gemelos como una dualidad moral, se manejan entre el bien y el mal. Luego, la redención, ellos buscan la redención, ¿sí? Luego, un pasado criminal que pesa. Luego, la fe o la condena, además de tener un subtexto religioso, social, todo esto es constante. Incluso también podemos decir que hay una sensación de que lo que buscan ellos es el éxito del club, tal vez eso podría ser. Todo esto lo prometió la película a medida que avanzan los minutos, y eso en nosotros como público genera expectativas. Uno se pregunta, bueno, ¿cómo van a resolver esto? ¿A dónde me van a llevar? El espectador llega al final esperando respuestas. Por ejemplo, cuando llegamos a la última pelea entre Rocky y Apollo Creed, uno dice,
¿Va a ganar Rocky o va a perder? Uno está emocionado por llegar a ese clímax. Aquí igual nos preguntamos quiénes son ellos realmente. ¿Pueden redimirse? ¿Están condenados? ¿Su pasado los va a alcanzar? ¿Morirán de alguna forma por algo justo? Pero, ¿qué entrega el clímax? Entrega una resolución física. Primero a cuchillo y a punta de palos con punta de ajo y mucho ajo, y los enemigos son derrotados, sí. La amenaza desaparece, sí. Pero desaparece todo lo externo que llegó a la mitad de la película. No responden a nada de lo que nos prometieron, no responden lo que desde el principio se planteó. No hay resolución emocional. Es decir, el acto final resuelve el peligro, pero no el conflicto interno. Un buen final debería sentirse como no podía terminar de otra forma, como una especie de gol de tu equipo favorito en el último minuto del partido, gol, y uno celebra ahí, se emociona. Pero aquí se siente más como, ok, terminó así porque tenía que terminar. Y la forma en que se resolvió esto me parece muy conveniente para el guionista. Seguro ya estaba afanado por entregar el guion a los actores. Ni siquiera sé cómo el personaje de Michael B. Jordan, que ojo, estaba en un segundo piso peleando con su hermano, más o menos a 40 metros de distancia del lago, y de alguna forma pudo pasar por una multitud de vampiros, llegar al lago y clavarle una estacada al líder. Esto parece que fuera un tema solamente de acción confusa, pero no lo es. Es el final y no está justificado. ¿Cómo lo hizo? De alguna manera tuvo que pasar por todos ellos y clavar la estaca. Aquí nadie lo explica. Fue por arte de magia. La victoria física no nace claramente de una transformación interna. No hay un sacrificio moral decisivo. No hay una confrontación espiritual real. Y para rematar, después este tipo, que no ha resuelto sus problemas internos, en otra escena se pone en modo Rambo y se enfrenta a un ejército de supremacistas blancos y acaba con todos ellos a bala, con metralletas, con granadas. Es decir, entró el género de acción y lo pudrió todo. Ojo, no porque este género sea malo, a mí me gusta, pero aquí no funciona, pues no hay resolución ni justificación del conflicto interno. Más justificación tenía Arnold Schwarzenegger en Comando, y esa película, Comando, no tenía sentido, pero era buena, porque la película desde el principio te dice que nada tiene sentido y se burla de eso y uno acepta ese contrato tácito. Aquí el contrato empieza contando una historia reflexiva y luego termina en modo Rambo. Ok, me podrás decir, ¿el clima funciona a nivel narrativo? Pues sí, funciona a nivel narrativo, cuenta algo, pero no a nivel existencial, que es donde se quería mover la película. No nos dice nada al final. Y por eso, aunque haya acción, estacas, llamas, granadas, no hay climas, éxtasis. Y muchos eso lo sienten como anticlimático y pienso que tienen razón. Ryan Coogler, el director, es un gran guionista. Escribió Creed, ¿no?, la versión moderna de Rocky, Black Panther, Wakanda Forever. Y en cada una de estas películas vemos ingredientes como identidad, pasado, culpa, comunidad. Pero en esta película hay un punto débil. En esta, la dirección de acción, que ya había cometido un poco antes en Black Panther. Un montaje final acelerado, pérdida de claridad espacial de la geografía de la escena, y un clímax que es más emocional que visualmente icónico, o por lo menos intenta ser emocional. Coogler es brillante en el drama íntimo, en la construcción simbólica, en la atmósfera, en el tono, en el ritmo, pero no es tan buen director en la coreografía de combate y dando ritmo, cambiando el ritmo cuando se debe cambiar. Antes que se me olvide, hay algo que nunca me terminó de cuadrar en esta historia, y es que estos tipos, los dos gemelos, llegan al pueblo
compran una bodega, gestionan todo lo necesario para hacer una apertura de un bar inmenso, contactan proveedores, contratan a los mejores músicos del condado, dan un discurso en una estación de tren, reconquistan a sus exnovias, matan una serpiente, visitan la tumba de su hijo muerto, contratan un guardia de seguridad, hacen arreglos locativos y convocan a la gente necesaria para que el lugar esté a reventar, más de 100 personas, todo en un día. Y yo en un mes no logro que vayan a verme 10 personas a mis obras de teatro. Van 10 y todos son familiares míos. Y no pagan. Ahora hablemos de los actores. Michael B. Jordan, que ha crecido y ha madurado, me cae mucho mejor. Se ve más maduro, ha dejado a un lado la petulancia de los actores jóvenes y ofrece una interpretación doble muy buena. Leí una crítica en Los Angeles Times y dice algo que me gustó. Dice: Michael B. Jordan tiene una muy buena química consigo mismo en la escena. Entiendo muy bien esto. Luego están los personajes secundarios, que mueren y no paran de morir. Y yo no sentí lástima por ninguno, no hubo conexión emocional con ninguno. Rescato a Delroy Lindo porque lo respeto y yo quiero que él gane el Oscar, pero el resto no, mueren, personajes genéricos. Además, Hailee Steinfeld, nominada a un Oscar en la película True Grit de 2011, está subutilizada. ¿Cómo puedo tener a una actriz espléndida como ella y darle semejante personaje tan epidérmico? Ay, y antes que se me olvide, hay una escena, o mejor un número musical en el minuto 58 de la película, que es tal vez el momento más ecléctico y onírico de la película. Hay fusión de géneros musicales, saltos temporales que se representan en la inclusión de bailarines y músicos de épocas futuras y previas, y la verdad, me encantó, lo pongo de vez en cuando me estoy tomando un whisky. Ahí hubo detalles que el director hubiera podido retomar al final para darle un cierre redondo y no lo hizo. Bueno, del género de vampiros, ¿qué puedo decir? Me parecía que todos los géneros que se usaron en esta película estuvieron bien usados, pero este fue el más acertado y tal vez el tono estructural de la película, el género estructural de la película. Conserva puntos claves del género como la infección, la transformación, la amenaza física, el encierro. El vampiro clásico no siempre entra atacando, el vampiro clásico observa, manipula, se infiltra. Muchas grandes historias de vampiros funcionan mejor en encierro, en castillos, en casas, en barcos. Y en Sinners, el club cumple esa función claustrofóbica, se convierte en refugio. El género de vampiros, además, suele establecer un líder, una estructura y un sistema de poder. Y esto lo tiene. En Sinners nos presentan unos vampiros ordenados, nos presentan una organización y eso eleva la amenaza, la convierte en una fuerza estructurada. Punto para esto. Además, les añade un significado. No son solamente monstruos chupasangres, no. Ellos representan la culpa, la herencia, la historia. Qué bueno esa combinación de culpas. Todo está bien con el uso de este género, hasta la escena de dame permiso para entrar, que quiero entrar, de la que ya les hablé hace un momento, que no tiene ningún sentido, y eso, que todavía dudo, de la escena donde el vampiro canta. No sé, no la termino de entender. Si ustedes me quieren decir qué significa, díganme en los comentarios. A propósito, ¿sabían que el director y guionista se basó en un personaje del gato con botas para crear este personaje en esta película? Sí, el villano del gato con botas es la inspiración para este villano. Bueno, y para ir cerrando, hablemos de la producción. Desde el punto de vista del productor, he hablado con una productora de Los Ángeles que me dice que la película tiene todo lo que requiere un proyecto, lo que un productor debe ver en un proyecto. La película tiene lógica, tiene una estrella, tiene autor, tiene género comercial, tiene discurso y además costó alrededor de $90 millones, ya les hablo de eso, y al final recaudó más de 300, es decir, fue rentable, premiable, es vendible, pero,
Lo más interesante está en su modelo de producción. Ojo con esto. Ryan Coogler fue el que movió la película, es el director, guionista y productor. Y presentó un modelo cuando llegó a su reunión en Warner Bros. Y ojo a lo que pidió. Pidió, primero, propiedad futura de la película después de 25 años. Es decir, los derechos son de Warner hasta dentro de 25 años. Luego llegan a él otra vez. Pidió el montaje final. Pidió participación en las ganancias desde el primer dólar. Y pidió además financiamiento híbrido con capital privado. Esto convirtió al estudio en socio, no en dueño permanente, un modelo muy poco común. ¿Por qué Warner aceptó semejante trato? Por lo que ya les dije hace un segundo, y es que no ponían toda la plata. De modo que si Warner no ponía toda la plata, no tenía tanto riesgo y aceptó darle las condiciones que el director estaba pidiendo. Y ahora vamos con la comparación inevitable del Crepúsculo al amanecer versus Sinners. A ver, ambas historias empiezan igual. Dos hermanos con un pasado criminal huyendo. Luego esos hermanos llegan a un bar. Y luego terminan peleando contra un montón de vampiros, clavando muchas estacas en muchos corazones. Pero aquí empieza la verdadera diferencia. En Del Crepúsculo al amanecer, el cambio de género es de un golpe. Empieza como un thriller criminal y de repente se convierte en horror. No hay transición, no hay advertencia. Es como si estuvieras viendo una película y alguien llegara y te cambiara el canal sin avisarte. Por otra parte, en Sinners, el cambio, como ya lo dije, ha sido progresivo y es uno de los grandes logros de la película. El horror no llega, se va revelando. Siempre estuvo ahí, latente, esperando, como debe ser el horror. En Del Crepúsculo al amanecer, los vampiros son monstruos, punto. Son el caos, la amenaza, el show, el espectáculo. Están ahí para que haya acción, explosión, sangre, entretenimiento. En Sinners, los vampiros no son solo enemigos, son símbolo, representan culpa, herencia, historia. No solo atacan a los cuerpos, exponen las almas de los personajes. Una usa a los vampiros como espectáculo y la otra los usa como metáfora. También cambia la función de los protagonistas. En Del Crepúsculo al amanecer, los hermanos luchan por sobrevivir. Su conflicto es externo. Hay que vivir o morir, nada más. En cambio, en Sinners, los hermanos luchan por entender quiénes son. Su conflicto es interno. Su enemigo no está solo afuera, también está adentro. El tono también los separa a ellos dos, aunque esto no lo resuelven nunca. En Del Crepúsculo al amanecer, obviamente se divierten con su locura, tiene humor, no se toman en serio. George Clooney actúa en el tono de comedia, exagera todo el tiempo, es muy divertido verlo. Tiene momentos absurdos que funcionan porque la película nunca pretende ser solemne y eso se nota en su final explosivo y espectacular. O pregúntale a Salma Hayek, que sale ahí. Sinners, en cambio, es más seria, más espiritual, más reflexiva. No quiere que solo te diviertas, quiere que pienses. Lástima que el final de Sinners parezca más una escena Del Crepúsculo al amanecer. Sí, claro, tiene sospechosas semejanzas. Por ejemplo, ambas tienen un personaje que antes de morir le pide a su amigo o novia que por favor lo asesine antes de que se termine contaminando por toda la sangre de vampiros. La escena es idéntica y así hay otros más, pero los invito a que se vean las dos películas y hagan sus propias comparaciones y me las dejen aquí en los comentarios. Bueno, para terminar, 5 razones para amar Sinners. Primero que todo, su ambición. Ay, vaya que es ambiciosa. Número 2, su atmósfera, muy bien creada. Número 3, la creación del mundo. Número 4, el uso simbólico del horror. Y 5, tiene propuesta autoral. Ahora, 5 razones para odiar a Sinners: su ritmo irregular, un clímax que no cumple lo prometido, personajes secundarios débiles que mueren fácilmente, acción poco clara y, lo peor, resolución física en lugar de resolución emocional. En conclusión, Sinners es una película que vale la pena entender antes de juzgar, porque es ambiciosa, está bien construida en muchos de sus cimientos y tiene una identidad clara y mezcla de géneros para contar algo más profundo que una simple historia de vampiros. Pero
También comete errores, promete una transformación emocional y termina resolviendo el conflicto de forma física, dejando además a sus personajes secundarios sin el peso necesario para que el clímax final impacte más. Pero esto no la hace una mala película, la hace imperfecta. Es una película que arriesga y por eso genera debate, y el riesgo siempre vale la pena. Yo soy Ricardo de la Vega Domínguez y nos vemos para seguir hablando de cine.